Hago este vídeo en un formato un poco diferente, no sé muy bien lo que va a salir de aquí porque no tengo guión, no sé muy bien lo que voy a decir ni cómo lo voy a decir, pero es algo que llevaba tiempo queriendo hacer y además creo que puede ayudar a mucha gente a ver el trading desde un ángulo totalmente diferente al que estáis acostumbrados a ver en redes sociales. Al final todo el mundo dice que en el trading la psicología es el 80%, pero es curioso porque yo la verdad es que no veo a nadie hablando de psicología y en cambio sí veo a todo el mundo hablando de gráficos. Y eso debería decirte muchas cosas a ti, sobre todo si estás empezando, porque si todo el mundo habla de gráficos, significa que aprender gráficos pues no debe ser tan complicado. Pero si nadie habla de psicología, significa que aprender a gestionarte psicológicamente pues no debe ser tan fácil. Lo cual pues es un poco incoherente porque luego te dicen que la psicología es el 80%. Pero bueno, dejando eso a un lado, es raro que me veáis a mí leyendo esos libros de trading que suelen recomendar, pero sí que acostumbro a leer muchos libros de psicología y de alguna manera muchas de las cosas que voy aprendiendo se relacionan pues directa o indirectamente con el trading, como es lógico. Y estaba justo leyendo un libro que se llama Psicocibernética, que es este de aquí, del doctor Maxwell Maltz, y llegué a una página que me encantó. O sea, me encantó porque creo que se puede relacionar muchísimo con el trading. Entonces dije, mira, voy a abrir cámara, voy a grabar cómo yo interpreto esta página y cómo yo lo relaciono con el trading porque creo que puede ayudar de verdad a mucha gente. Entonces, bueno, básicamente lo que voy a hacer es ir leyendo, tengo aquí anotaciones y demás, ir reflexionando con vosotros porque creo que tiene muchas cosas que comentar, tiene mucha chicha. Lo que digo, no sé qué saldrá de aquí, no sé ni siquiera si lo voy a publicar, simplemente espero que os guste, que os ayude. Si es así, dejádmelo en los comentarios y, ¿por qué no?, haré más vídeos como este, ya que al final tampoco me cuesta nada, es simplemente encender la cámara, reflexionar lo que estoy pensando en alto y simplemente subirlo así en crudo. Así que si os gusta, dejádmelo saber en comentarios y si no, pues nada, será el primero y el último de este formato barra serie o como lo queráis llamar. Bueno, os voy a ir leyendo y voy a ir reflexionando con vosotros. Básicamente, la página se titula El boxeo de sombra activa la autoexpresión. ¿Vale? Quedaros con esto porque es importante. Voy a leer un poco y reflexiono. La palabra expresar significa literalmente sacar, ejercer, mostrar. La palabra inhibir significa sofocar, restringir. La autoexpresión hace referencia a sacar o mostrar los poderes, talentos y capacidades que uno lleva dentro. Significa encender la propia luz y dejarla brillar. La autoexpresión es una respuesta afirmativa, mientras que la inhibición es una respuesta negativa. La inhibición ahoga la autoexpresión, apaga o atenúa la propia luz. En el boxeo de sombra practicas la autoexpresión sin que estén presentes factores inhibidores. Aprendes los movimientos correctos, ¿vale? Quedaros sobre todo con la frase de que dice que en el boxeo de sombra practicas la autoexpresión sin factores inhibidores. Em, en trading eso para mí es exactamente el backtesting, porque tú cuando haces backtesting digamos que no hay dinero real, no tienes presión, no tienes miedo a perder, no existe el FOMO, no hay validación de ningún tipo. Entonces, en el backtesting es en el único momento donde tú te enfrentas al mercado de la manera más pura, vamos a decir. Entonces, en el mercado real sí que van a aparecer factores inhibidores. Pues van a aparecer el miedo, la euforia, yo qué sé, la sobreconfianza, impulsividad en ciertos momentos, necesidad de recuperar después de una racha negativa, necesidad de acertar, un montón, ¿vale? Entonces, digamos que el backtesting no solo prueba si tu sistema es rentable en un periodo determinado de tiempo, sino que te va a ayudar a ti a construir tu identidad como trader disciplinado que debes ser luego cuando pases a operar en real, ¿vale? Bien, vamos a seguir. Después de eso pone,
Elaboras un mapa mental y lo conservas en la memoria. Este mapa es amplio, general y flexible. Esto para mí es literalmente lo que haces cuando haces backtesting, porque tú al final estás viendo cientos o miles de veces las repeticiones del mismo patrón de entrada que sigues en tu estrategia. Entonces, observas cómo se comporta ese patrón de entrada en muchos contextos. Ves un montón de rachas positivas, un montón de rachas negativas, ves cuándo y por qué se invalida el setup. Entonces, eso te va a permitir luego, cuando pases a operar en real, actuar siempre desde la calma porque sabes que tu sistema es rentable, porque lo comprobaste, porque lo backtesteaste. Entonces, eso te va a evitar muchas veces no sobrereaccionar de manera impulsiva, no dudar cuando aparece tu setup, que muchas veces aparece el sentimiento de miedo, yo qué sé, no modificar reglas que tienes tú establecidas por una pérdida. Entonces, quédate con que si tú no haces un backtesting, no vas a tener un mapa mental y como trader lo que estás haciendo es entonces básicamente reaccionar en todo momento a los resultados que te está dando el mercado. Y debemos evitar eso a toda costa, evidentemente. Bien, seguimos. Vale, por aquí. Luego, cuando te encuentras con una crisis en la que están presentes un peligro real o un factor inhibidor, has aprendido a actuar con calma y corrección. Lo que han aprendido tus músculos, tus nervios y tu cerebro se transfiere de la práctica a la situación real. ¿Vale? Entonces, esto es lo que decía, si tú viste 500 veces tu patrón de entrada en el mercado perder y ganar, de alguna manera tu cerebro deja de interpretar una pérdida como una amenaza. Entonces, si no haces backtesting, a lo que a ti en mercado real te aparezca una racha negativa, van a aparecer las dudas. Lo mítico de, ¿y si mi estrategia dejó de funcionar? ¿Y si las condiciones de mercado cambiaron y no son las mismas? ¿Y si esta vez es diferente? ¿Y si? Entonces, el backtesting, por supuesto que no va a eliminar las pérdidas, porque eso es inevitable, pero lo que va a hacer es eliminar el drama sobre esas pérdidas. Y te va a ayudar mucho, que esto es algo que suelo decir mucho, los que me seguís seguramente lo hayáis visto en algún tweet, en algún story de Instagram, los que estáis en la colmena, pues lo repito bastante, es que el backtesting te va a ayudar a ver las pérdidas no de manera individualizada, para no dramatizarlas, sino como parte de un conjunto, de una muestra que te va a permitir a largo plazo ser estadísticamente rentable. Entonces, el backtesting te ayuda precisamente a visualizar eso, a visualizar la pérdida no como algo individualizado, sino como parte de una muestra de muchos trades que a largo plazo pues te van a permitir ser rentables porque tienes una ventaja estadística con respecto al mercado. Vale, vale, sigamos. Además, como tu aprendizaje ha sido relajado y ha estado libre de presiones, podrás estar a la altura de las circunstancias e improvisar y actuar espontáneamente. Al mismo tiempo, con el boxeo de sombra, estás construyendo una imagen mental de ti mismo según la cual actúas correctamente y logras unos resultados satisfactorios. La evocación de esta autoimagen eficaz también te permite desempeñarte mejor. Entonces, cuando aquí el libro dice, vale, esto de que estás construyendo una imagen mental de ti mismo según la cual actúas correctamente, esto si lo llevamos al trading es brutal, porque al final, si tú te ves como una persona impulsiva, como una persona inestable emocionalmente, eso al final es justo lo que vas a acabar ejecutando en tu trading en real. Pero si por el contrario te ves como una persona metódica, sistemática, con mentalidad estadística, eso es precisamente luego lo que vas a ejecutar. Entonces, el backtesting va a reforzar esa identidad porque te demuestra que existe una ventaja estadística, no dependes de acertar un trade de manera individualizada, como decía antes, y solo dependes de una cosa, y es de ejecutar una y otra vez la misma cosa hasta que tengas el suficiente número de trades como que para que se presente tu ventaja. Por eso,
cuando se dice que el trading es pura estadística. Es justamente esto. Tú lo que tienes es que ejecutar una y otra vez la cantidad suficiente de trades como para que se presente tu ventaja. Punto, no tiene más. Entonces, yo lo que os aconsejo es que dejéis de ver el backtesting como algo que entrena tu estrategia, porque no es así. De hecho, yo es que me llevo las manos a la cabeza cuando veo a supuestos traders decir que ellos no hacen backtesting, que no lo necesitan. Sí lo necesitas. Tienes que verlo como algo que va a entrenar tu identidad luego a la hora de enfrentarte al mercado real. Entonces, decir que el backtesting no es necesario, que no es importante, no sé, sinceramente no lo comparto para nada y creo que es un error decir eso y creo que es un error intentar inculcárselo a los demás como algo positivo, como algo que es una pérdida de tiempo cuando no es así. Porque luego hay gente que te invita a operar en demo, por ejemplo. Yo creo que es más, o sea, vas a aprender mucho más de hacer backtesting que de operar en demo. Operar en demo podría ser el paso intermedio entre el backtesting y operar en real, pero no lo veo tan necesario como el backtesting, por decirlo de alguna manera. Vale, bien, ahora sigo leyendo. Ahora voy a leer un poco más porque sí que es verdad que no tengo anotaciones hasta la siguiente página, pero es importante para que entendáis lo que viene luego. Y ahora, ojo, viene algo que me gusta mucho y fue cuando dije, voy a encender la cámara porque esto es súper interesante. Vale, dice, el disparo sin munición es el secreto de la buena puntería. Un novato en un campo de tiro a menudo podrá mantener la pistola perfectamente inmóvil, siempre y cuando no esté tratando de disparar. Cuando apunta a un objetivo con un arma descargada, su mano está firme. Cuando la misma arma está cargada e intenta efectuar un disparo, se presenta el temblor intencional. Seguramente a muchos os haya pasado que a la hora de entrar a un trade os entra el miedo. Pues es precisamente esto. Entonces, el cañón del arma se mueve descontroladamente en sentido vertical o de un lado a otro, de manera muy similar a cómo tiembla la mano cuando intentamos enhebrar una aguja. Vale. Casi todos los buenos entrenadores de tiro con pistola recomiendan muchas sesiones de disparo en seco, es decir, sin munición real, para superar este problema. Con calma y esmero, el tirador apunta, amartilla y dispara la pistola hacia un objetivo en la pared. Con calma y esmero, presta atención a cómo está sosteniendo el arma, a si está inclinada o no, a si está apretando el gatillo con suavidad o de manera brusca. Aprende unos buenos hábitos tranquilamente. El temblor intencional no se presenta porque no debe ser excesivamente precavido ni se pone demasiado nervioso pensando en los resultados. Tras realizar miles de disparos en seco, el novato descubrirá que puede sostener el arma cargada y dispararla realmente, manteniendo la misma actitud mental y realizando los mismos movimientos físicos tranquilos e intencionados. Intuyo que os suena. Entonces, el libro al final explica que disparar sin munición evita ese temblor emocional. Y ese temblor emocional en el trading, para mí, es pues lo que os decía, cuando toca meter una posición y nos invade el miedo, cuando de manera impulsiva cerramos un trade antes de que toque take profit porque tenemos miedo de que el mercado se dé la vuelta y se vaya a stop loss, mover el stop loss a break even porque sí, sin ninguna razón, sin ver si estadísticamente te merece la pena, aumentar el riesgo después de perder para poder recuperar antes, saltarte reglas que tienes impuestas por ansiedad, por impulsos. Entonces, cuando haces backtesting, tú al final estás ejecutando de manera fría. Ves que lo que haces, o sea, tú ves que lo que haces funciona cuando se dan, lo que decía antes, el número suficiente de trades para que se muestre esa ventaja estadística que tú tienes con respecto al mercado. Y sobre todo lo que te entrenas es actuar sin emoción. Por hacer un poco la comparación, el backtesting es disparar sin munición y el operar en real es disparar con el arma cargada. Entonces, si tú no entrenas en seco haciendo backtesting, el día que haya dinero real de por medio, el día que tengas que poner los $100 de stop loss, los 500, los $1000, los 2000, los 5000, lo que sea, te va a temblar la mano.
Entonces, lo que decía antes, no entiendo cómo hay traders que dicen que el backtesting no es importante. Es importante, porque si no haces backtesting, luego te va a temblar la mano y van a aparecer los problemas. Vale, vamos a seguir por aquí. ¿Dónde iba? Vale, esto me encantó. O sea, esto para mí es que va de menos a más. Un amigo mío aprendió a cazar codornices de manera muy similar. Aunque era un buen tirador en el campo de tiro, el ruido que hacían las codornices al echar a volar y la ansiedad que experimentaba en relación con los resultados, su motivación excesiva, en definitiva, hacían que fallase casi en todas las ocasiones. En su siguiente cacería y después de aprender la técnica del boxeo de sombra, llevó una escopeta descargada el primer día. No tenía la necesidad de emocionarse porque no podía disparar de todos modos. Uno no tiene por qué experimentar una motivación excesiva si lleva un arma descargada. Ese día disparó a unas 20 codornices con el arma descargada. Cuando hubo efectuado los primeros 6 disparos, toda la ansiedad y todo el nerviosismo lo habían abandonado. Sus compañeros pensaron que había perdido un tornillo, pero se redimió al día siguiente cuando mató a sus primeras 8 aves. Consiguió abatir un total de 15 codornices con 17 disparos. Entonces, en el ejemplo este de la caza, el amigo, digamos que falla por esa ansiedad, esa motivación excesiva de querer, pues evidentemente, cazar codornices. Y esto yo creo que es exactamente lo que le pasa a muchos traders cuando están empezando y lo que por supuesto me pasó a mí hace años y que incluso muchas veces me sigue pasando. Al final son problemas que siguen en el día a día y que debemos aprender a afrontar. Que son básicamente pues ese deseo, esa motivación de querer ganar ya, de querer muchas veces recuperar pérdidas, de querer fondearse ya, de querer incluso a veces demostrar algo. Entonces lo que debemos entender aquí es que el problema no es la estrategia. Muchas veces el problema es la presión, esa presión por tener resultados. El amigo quería resultados, quería cazar codornices. Nosotros queremos que nuestros trades se vayan a TP y ganar dinero lo antes posible. El backtesting, vuelvo al backtesting porque ya me encabezoné con que para mí esto es el backtesting, reduce todo esto porque, vuelvo a lo de antes, te va a demostrar que el resultado es estadístico, te demuestra que la ventaja que tú tienes sobre el mercado está en la repetición de esos trades. Si tienes un patrón de entrada, pues de repetir ese patrón de entrada las suficientes veces como para que tu ventaja estadística se termine mostrando. Entonces, de alguna manera yo creo que el backtesting te va a obligar a pensar en muestras de trades grandes y no a individualizar cada trade. Lo que os decía al principio de las pérdidas, de que si nosotros vemos cada trade de manera individualizada, pues es también más normal el dramatizarlos. Y no, los tenemos que ver como un conjunto estadístico que nos va a permitir ser rentables a largo plazo y no tener esa mentalidad de el corto plazo, de querer sacarnos 5 trades seguidos a TP, porque eso estadísticamente no es posible. Podrá surgir una vez, dos, pero a lo largo de tu carrera, que suceda muchísimas veces o sea lo más habitual del mundo, pues no creo, no lo creo porque es estadística, no tiene más. Entonces, tienes que pensar siempre que el mercado no te va a castigar por la ignorancia, por saber menos conceptos que el de al lado. El mercado al final te va a castigar por la impaciencia que tú tienes por querer resultados rápidos, porque no dejas que tu ventaja con respecto al mercado se termine mostrando, porque tiras la toalla antes de tener los suficientes trades, la suficiente muestra para que tu ventaja estadística se muestre. Por eso muchas veces yo veo a la gente que aprende una manera de operar, la opera durante 3 meses, ve que no tiene los resultados que se esperaba y cambia de estrategia. Y luego otra, y otra, y otra. Y entras en un bucle negativo que al final terminas por dejarlo. Y es que esas personas no dejaron que, pues a lo mejor la estadística hiciera su trabajo. No esperaron el tiempo suficiente. Entonces, no es la estrategia, eres tú como trader, es tu impaciencia. A veces simplemente tienes que esperar.
a tener los resultados suficientes, ya no solo a lo mejor para tener resultados, sino para saber dónde puedes ir mejorando cosas, ¿vale? Y yo lo digo siempre, yo soy consciente de que a nivel de gráficos, te sé decir, bueno, muchos traders mejor que yo a nivel de gráficos. Pero a lo mejor lo que a mí me diferencia de otra persona que sabe mucho más de gráficos que yo es el trabajar más ese aspecto psicológico, el ver el trading desde otro ángulo, desde una parte más estadística, desde la importancia de esa gestión de riesgo que hablamos siempre. Entonces, bueno, básicamente lo que debemos hacer como traders es reducir la varianza emocional, ¿vale? Porque obviamente el backtesting no va a cambiar tu esperanza matemática, no va a cambiar tu win rate, no va a cambiar tu RR por operación, pero sí va a cambiar tu varianza emocional. Y eso va a hacer que tengas menos errores, va a hacer que tengas, bueno, que sobreoperes menos, va a hacer que te dejes de autosabotear. Por decirlo de alguna manera, el backtesting no va a mejorar tu estrategia, pero sí que te va a mejorar a ti como trader. Entonces, bueno, creo que no me queda nada más. Simplemente como resumen decir que si tú no puedes, y esto, esos traders que decía antes que no están de acuerdo que no estarán de acuerdo conmigo en que el backtesting es importante, pues si me ven decir esto, pues seguramente se rían de mí, pero si tú no eres capaz de ejecutar tu sistema en backtesting durante, vamos a poner, 200 trades seguidos, que no son muchos, a lo mejor 200 trades seguidos que son 2 horas de backtesting. Si tú no eres capaz de hacer esto, sin romper tus reglas, no estás listo para ejecutarlo con dinero real. Y con esto creo que termino el vídeo. Sin más, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejádmelo saber en comentarios. También, como siempre, se agradece pues, un like y una suscripción, que al final a mí ver que los vídeos que hago os gustan, pues me motiva mucho a seguir creando contenido. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y como siempre digo, haz que el dinero trabaje por ti.